Entonces nos ponemos en la situación donde nuestro modelo ideal de esferitas que crecían difusionalmente, bueno, no es tan ideal en cuanto al crecimiento, que hay varios mecanismos de crecimiento donde las interacciones pasan a ser muy importantes. Y aquí tenemos que tener en cuenta otras aproximaciones que estamos haciendo. Primero, las partículas no son esféricas. Las partículas son cristalinas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la formación de oro, rápidamente aparecían los planos cristalinos del oro? O sea que tiene facetas en la superficie, que nosotros lo hacemos como una esfera, pero no es una esfera. Y estas facetas tienen distinto número de coordinación, y recordemos que los números de coordinación más bajos son más lábiles, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que dependiendo del número de coordinación vamos a tener absorción de iones, de moléculas, de átomos, de lo que sea. También vamos a tener una disolución selectiva. Aquellos que tengan menor número de coordinación van a tender a disolverse más que los que tienen mayor número de coordinación. Y esto va a ser importante cuando yo quiera ver el crecimiento orientado, es decir, cómo puedo llegar a formar rods, varillas, a partir de una solución. Porque yo puedo jugar con la energía superficial de las distintas facetas, absorbiendo cosas que se absorban sobre un tipo de facetas y hacer que entonces no se desarrolle isotrópicamente, sino anisotrópicamente. Pero también esto tiene consecuencias en cuanto a lo que se llama la agregación orientada, es decir, dos partículas que colisionan van a quedarse interactuando de acuerdo a alguna dirección preferencial. Por otra parte, nuestra solución dista de ser ideal. Ahí hay iones, hay moléculas, ponemos polímeros, ponemos cosas que lo que van a hacer es, por ejemplo, o funcionalizar la partícula para cambiar el tipo de interacciones que yo puedo tener entre ellas, también pueden inhibir la reacción química que ocurre en la superficie y entonces limitar el crecimiento. Y eso es algo que se usa muchísimo, por ejemplo, para fabricar quantum dots. Puede inhibir la disolución para que no hagan, por ejemplo, un mecanismo de Oswald una vez que están monodispersas. Pueden inhibir la agregación o pueden inducir la agregación de acuerdo al tipo de interacciones que se establezcan entre estos objetos. Entonces, cuando nosotros analizamos un sistema que está creciendo o que se está ensamblando, tenemos que tener presente que tenemos entre dos cosas que se van a unir y que probablemente vayan a coalescer. Adentro hay muchos iones, muchas moléculas que tienen que reordenarse también para que esas cosas se junten. Entonces, otra cosa importante es que esto también lo tenemos que pensar no solo para las partículas primarias que pueden crecer como, o ya las partículas que contienen una gran cantidad de partículas primarias que pueden crecer como, sino también los núcleos o los prenúcleos pueden tener este tipo de juegos. Y eso es lo que hace a la riqueza, digamos, de la nucleación y crecimiento más allá del modelo clásico. Volvamos a pensar las interacciones entre partículas, pero ahora teniendo en cuenta que hay moléculas o iones alrededor de ellas. Entonces, nosotros vimos que podemos estabilizar con una cierta concentración de iones, impidiendo que se aproximen, que es lo que vimos con el modelo de LBO. Pero también nosotros podemos pegarle polímeros y ahí va a haber un juego muy diferente
Si los polímeros son de cadena corta y por lo tanto toda la partícula me queda más chica que esa capa, que ese espesor de capa a la -1, ¿no es cierto? Que era el espesor de la capa difusional que rodea la partícula, o si los polímeros son con una cadena larga y entonces esto va a ser distinto, porque ahora sí van a ser importantes las interacciones entre las moléculas, estas colitas que salen. Acá será la interacción de una partícula un poco deformada. Bueno, por otra parte también tenemos un efecto del solvente. El solvente no es algo que no participe, sino que cuando dos partículas se aproximan, y acá tengo cadenas orgánicas, carbonadas, bueno, el solvente de alguna manera puede llegar a ser expulsado, y al ser expulsado favorece la atracción y por lo tanto la floculación o la formación de una nanoestructura. Pero también es importante que yo puedo pasar de esta situación a esta situación cambiando el solvente, porque las cadenas se solvatan de distinta manera de acuerdo a las moléculas que las rodean. Entonces, con moléculas, especialmente moléculas grandes, voy a modificar las interacciones entre las partículas. Y esto tiene grandes consecuencias, especialmente cuando yo quiero analizar la coalescencia o a qué distancia van a quedar, tengo que tener en cuenta que acá tengo una serie de moléculas, iones, que van a tener que participar también en ese juego. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo podemos imaginarnos que se agregan las partículas. Tenemos que pensar que tenemos partículas de determinada forma, vamos a jugar con esferas porque es lo más sencillo, y esas partículas están rodeadas de solventes, de iones, de moléculas, pueden estar funcionalizadas, y ahí se va a dar un juego de interacciones muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos partículas que se mueven con un movimiento browniano, en principio, y que van a colisionar. Y en esas colisiones van a poder formar clústeres, ¿sí? Se pueden quedar enganchadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos clústeres, que van a tener un tamaño, a su vez también en paralelo, que sigan adicionando monómeros, van a poder formar clústeres más grandes porque también se están moviendo y también están colisionando. De acuerdo a cómo se formen estos clústeres, es decir, cómo se van enganchando, y eso va a tener que ver mucho con el tipo de partícula y el medio que la rodea, yo voy a poder tener geles o partículas. Los geles es por cuando se forma una cadena, ¿sí? Tipo un polímero, podemos pensarlo, que me permite recorrer todo el recipiente donde estoy. El gel tiene como característica una elasticidad y una alta viscosidad. Las partículas es que en algún momento ese proceso, digamos, la partícula queda rodeada, ese clúster queda rodeado de algo que no permite que siga creciendo y por lo tanto ya toma, digamos, hay una interfaz de partícula. Por supuesto, las partículas también podrán agregarse, pero digamos que yo puedo tener estructuras casi infinitas como un gel o que se queden delimitadas, y todo va a depender de la solución que tenga. O sea que lo que me interesa aquí es determinar cuáles son las colisiones y la especificidad de las colisiones, que tiene que ver con las interacciones, que a su vez tiene que ver con la morfología
y lo que tienen las partículas en su superficie. Por eso yo puedo esquematizar como que hay partículas que son inactivas y partículas que son activas y por lo tanto van a poder seguir sumándose. Y van a poder sumarse de a unidades o bien van a poder sumarse entre oligómeros o entre clústeres, un poco como lo que estábamos describiendo acá. Por dónde se sumen, por ejemplo, acá, si estas terminan sumándose las cuatro, pueden formar una estructura tipo globular. En cambio, si estas se van agregando en las puntas nada más, porque la punta tiene como sitios activos, entonces tendremos cadenas. Eso me va a determinar la forma de los clústeres, que a su vez va a determinar la forma de lo que llamamos partículas primarias. Tendremos, por ejemplo, una cadena de partículas primarias más o menos ramificadas, y no solo de partículas primarias, porque las partículas primarias pueden formar, digamos, a su vez, son partículas que también interactúan y que pueden formar cadenas. O sea que acá tenemos un juego de interacciones en múltiples escalas de objetos. ¿Y por qué me parece interesante analizar cómo pueden ser estas interacciones? Porque yo puedo moldear la situación de manera tal de que, por ejemplo, tengo lo que se llama una agregación orientada. ¿Qué quiere decir? Tengo partículas de anatasa, ese dióxido de titanio que habíamos hablado al principio, que tengan una cierta forma y que entonces los sitios con menor coordinación o los sitios más proclives a interactuar sean estos planos. Y eso me va a dar origen a hilos de anatasa. También puedo jugar y hacer tubos, pero es un problema de agregación orientada con coalescencia. También yo puedo tener, como pasa en las bacterias magnetostáticas, que sintetizan nanopartículas de magnetita que están rodeadas por fosfolípidos y esos fosfolípidos que rodean, por un lado, controlan el tamaño de la partícula, pero además es muy estable. Entonces hay interacciones, son partículas magnéticas, hay interacciones, pero la capa de fosfolípido queda como un spacer y esto da ciertas propiedades magnéticas. Que sea gel o que sea partícula o que termine como partícula va a depender de hasta dónde crecen las unidades primarias. Caso típico es el de la sílica. Controlando el pH, la fuerza iónica y las condiciones de solución nada más, yo puedo hacer que se formen partículas muy pequeñas, ¿sí? Tipo una nucleación, que después se van agregando. Y eso me da un gel muy transparente. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con teos en medio ácido. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones de la solución, las partículas pueden ser mucho más grandes. Y esas partículas mucho más grandes me refiero a 20 nanómetros, estamos hablando, si se quiere, del tamaño de las partículas primarias, también van a poder interactuar, van a colisionar y pueden formar geles particulados, o sea que las partículas se van enganchando y van formando un gel, porque son todavía pequeñitas, o bien terminar como una partícula más grande que adicionó monómero, llegó a un determinado tamaño y a partir de ese tamaño son las partículas las que colisionan, que es lo que finalmente ocurre en la síntesis de Stover, que es uno de los trabajos prácticos que van a hacer. En definitiva, son las interacciones que dependen de la forma, que dependen del tamaño, que dependen del medio, las que controlan las barreras
y hacen que sean orientadas, globulares, y me da la forma a las partículas. Bueno, entonces, en esta situación nuestro esquema general de formación de partículas, que es lo que queremos tener, donde nosotros queremos tener partículas con forma, tamaño y que además sean todas iguales o un sistema monodisperso. Tiene una fuerza impulsora dada fundamentalmente por la termodinámica, pero el estado final del sistema está definido por la cinética y básicamente por cuál es la altura de la barrera para cada uno de estos pasos, es decir, para la nucleación, que va a depender de la sobresaturación, para el crecimiento y la agregación, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que ofrece menos barreras? Que va a depender mucho del tamaño del objeto que se formó, pero además también de qué es lo que tiene alrededor. Lo que uno seguro puede decir es que tenemos varios procesos simultáneos, acoplados, consecutivos, y que el crecimiento o el desarrollo de una partícula puede ser el resultado de muchas cosas que ocurren simultáneamente, ya sea una agregación orientada, una difusión de monómero, agregación, coalescencia, y todo puede estar ocurriendo simultáneamente. Y eso es una diferencia, digamos, con aquellos sistemas donde, que son pocos, pero que los hay, donde uno puede definir que hizo la nucleación y luego viene el crecimiento, que es el modelo clásico de Lamer, que es un modelo muy interesante porque nos permite visualizar el fenómeno y luego entender qué otras cosas pueden estar ocurriendo tal que no siga el modelo de Lamer. Recapitulando, la nucleación, ¿sí?, es un proceso que todavía está poco comprendido a nivel fino, porque, bueno, en la nucleación clásica todos los núcleos se forman simultáneamente, baja la concentración y después crecen. Pero hay otros escenarios posibles, por ejemplo, una nucleación no clásica, que hay una pequeña barrera donde tengo una especie cuasi estable, que no es un núcleo ya, sino que es una partícula, pero que puede ser núcleo si remonta esta barrera, o sea, acá tener otro núcleo que dé partículas. Esto se ha visto sobre todo en la síntesis de quantum dots, hasta donde yo conozco, pero también en otros, donde uno encuentra a veces cuando hace la síntesis cierto tamaño que persiste durante bastante tiempo, que inclusive uno lo puede aislar, y se los llama tamaños mágicos. ¿Por qué mágicos? Porque en principio parecería ser que tienen la capa completa y eso les da una estabilidad adicional, con lo cual uno puede enriquecer en esa población si logra cambiar las condiciones de síntesis o ajustarlas para que el sistema quede en este mínimo. También uno puede tener situaciones no clásicas donde no es que, digamos, hay colisiones, se forman de entre monómeros, se forman oligómeros, prenúcleos, embriones, se forma el núcleo y después crece, sino que hay oligómeros, embriones, pero esos también colisionan. Y eso puede dar un tamaño mayor al tamaño del núcleo que uno esperaba, y entonces ya llegamos a una situación donde luego crece.
Es un sistema muy dinámico, controlado por la cinética y por lo tanto los caminos son son muchos. Y el crecimiento ya vimos que tiene múltiples variantes que uno puede simbolizar, digamos, con distintos intermediarios de nucleación que después puede tener eh, agregación orientada, formarse algo amorfo, no sé, hay muchas variantes, inclusive hay quienes plantean estados intermedios que pasan por una fase líquida. Pero lo importante es que los procesos de crecimiento yo los puedo controlar de dos maneras. Si es por adición de monómero, lo voy a controlar pegándole algo a la superficie tal que no pueda seguir adicionando monómero. Eso es lo que se hace en muchas síntesis de quantum dots. También en síntesis de metales. Pero también, como hay crecimiento por agregación, yo también podría tratar de controlarlo. Y lo puedo controlar cubriendo con moléculas que finalmente tengan un efecto repulsivo. Y eso es lo que uno hace cuando cubre con moléculas anfifílicas o con polímeros, digamos, partículas metálicas, por ejemplo, que uno las deja estables por mucho tiempo en el solvente, en la dispersión, porque está impidiendo que se aproximen mucho. Pero claro, todo va a depender del polímero que yo le ponga alrededor, porque si le pongo un polímero que pueda tener interacciones atractivas, entonces voy a poder armar ensamblados. Digamos que el uso de aditivos me va a permitir ajustar, hacer una sintonía fina de estas posibles interacciones que pueden dar lugar también a una coalescencia y a la formación de una red continua. Bueno, este es más o menos el panorama de nucleación y crecimiento, tanto desde lo bien conocido y clásico hasta el estado actual. Vamos a ver ahora cómo las variables, unos pequeños ejemplos de cómo las variables de solución definen las condiciones de nucleación, crecimiento y ensamblado. Un caso es la síntesis de nanopartículas de oro, donde partiendo de una misma solución, pero cambiando el pH o la temperatura de la síntesis, y a veces agregando algún aditivo adicional, digamos, uno puede tener esferas dodecaedros, más precisamente, estrellas, pentágonos, infinitas variedades, pero es simplemente cambiando apenas las condiciones de síntesis a partir de una misma composición inicial. Lo interesante es que estas partículas, de acuerdo a las condiciones de síntesis y a los aditivos que pongo, yo las estabilizo, porque estabilizar nanopartículas quiere decir que en el movimiento que hay dentro de la solución no sean capaces de agregarse. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de lo que tengan rodeando, de la temperatura, que es la energía cinética, de la fuerza iónica, que es la que hace que los objetos se puedan acercar, y por supuesto del transporte de materia, porque si yo estoy agitando va a ser distinto de que si yo lo dejo en reposo. En definitiva, para nuestro objetivo de hacer sistemas, ahora voy a querer controlar las interacciones para que haya ensamblados. Y bueno, uno puede tener infinitas variedades. Yo acá puse nada más que
dos ejemplos. Uno donde uno tiene nanopartículas, pueden ser de distinto tipo, moléculas, y uno organiza con las moléculas que tienen su direccionalidad, y eso pasa cuando uno usa DNA o aptámeros, uno va direccionando las cosas y puede tener estructuras de todo tipo. ¿Cuál es la clave? Gobernar las interacciones, conocer las interacciones o al menos imaginarme qué interacciones puede haber. Otro es cuando yo uso moléculas que sean un molde. Entonces, una micela, por ejemplo, de moléculas anfifílicas es un molde, porque yo puedo hacer que se depositen cosas alrededor de la micela. Y eso me da, por ejemplo, óxidos mesoporosos, porque yo después puedo extraer la micela de alguna manera, ya sea químicamente o calcinando, y tengo cristales de poros, como los que, bueno, esta es una figura que le robo siempre a Galo Solerilia, que hace más de 20 años que viene trabajando en estos temas. Entonces, fíjense cómo gobernando las interacciones, yo puedo usar moléculas como moldes y obtener decorados que después le saco el molde. Puedo usar las interacciones, moléculas que tengan interacciones direccionales, justamente para agrupar las nanopartículas de determinada manera y tener un ensamble. Los caminos son muy diversos y bueno, uno puede siempre conocer más sobre el tema porque la bibliografía abunda, hay muy buena bibliografía, esto es una selección nomás, donde puse un review de la Mer, que es de 1952. Los demás verán que son todos bastante más nuevos, son todos 2014, 2015, 2020. Pero justamente es cuestión de conocer qué es lo que tengo y cuáles son la probabilidad de que haya una reacción química, que se formen enlaces y sobre todo cuáles son las interacciones. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto directamente en el curso.